Quisiera comenzar esta presentación agradeciendo a los organizadores de la Jornada de Enseñanza de la Ingeniería la oportunidad de exponer ante todos ustedes una experiencia docente llevada a cabo durante el curso 22-23. En ella hemos participado, voy a compartir con ustedes pantalla, los integrantes del grupo de innovación docente multidisciplinar en igualdad de género de la Universidad de La Coruña, que está coordinado por Ana Jesús López, doctora en física y profesora de ingeniería, por Eva Guayo López, doctora en economía y profesora en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela, yo misma, María Carreiro, que soy doctora en arquitectura, el profesor Cándido López, que es doctor en arquitectura, ambos somos profesores en la Escuela de Arquitectura de La Coruña, y Alberto Ramil, doctor en física y profesor de ingeniería en la Escuela Politécnica Superior de Ferrol de la Universidad de La Coruña. Como lo sé, bueno, no sé si se lo he dicho, pero el título de la comunicación es Perspectiva de género en los currículos de Ingeniería y Arquitectura, una experiencia de formación del profesorado. Lo que vamos a compartir con ustedes de manera sintética en esta exposición, puesto que lo podrán leer en las publicaciones del Congreso, es una comunicación en la que se da cuenta de una experiencia llevada a cabo durante el curso universitario 2022-23 destinada al profesorado con un carácter formativo, en la que se plantea cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria, ¿no? Y nos interesa especialmente en la rama de la ingeniería y la arquitectura, puesto que son las ramas a las que nosotros pertenecemos y porque son dos áreas que todavía son masculinizadas. La ingeniería tanto a efectos de profesorado como de alumnado y la arquitectura en el nivel del profesorado fundamentalmente. ¿Por qué es importante la perspectiva de género en estas titulaciones? Bueno, pues es importante porque para lograr una igualdad real entre géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas, no basta solo con pensar en temas de igualdad, no basta solo con pensar en normas y leyes, sino que también es necesario que todos los agentes sociales, todos los estamentos se impliquen en este hecho. Y uno de los centros o de los lugares donde se da o tiene una especial importancia el aplicar la perspectiva de género es en el campo de las aulas y especialmente en el de las aulas universitarias, porque de allí salen tanto los profesionales que toman parte activa en la construcción social como, digamos, en la implantación de determinados hábitos y costumbres, ¿no? Que nos permite evolucionar y avanzar como sociedad. Por otro lado, la incorporación transversal de la perspectiva de género en las distintas disciplinas constituye una dimensión esencial para avanzar en una docencia universitaria que combine la adquisición de conocimientos sin sesgos androcéntricos y la transmisión de valores como la igualdad entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, al aplicarse, digamos, en la aplicación de este curso, se describieron ejemplos prácticos vinculados a las carreras de ingeniería mecánica, a la ingeniería naval y oceánica y a la arquitectura. Describiremos brevemente la composición del curso, ¿no? De la acción formativa. Como ya les he indicado, estaba destinada al profesorado. Se empleó un formato online, síncrono, con actividades individuales que tenían que desarrollar los y las asistentes a lo largo de duración del curso. Del conjunto de profesorado, 21 de los 21% eran del campo de la ingeniería y la arquitectura. También se daba la circunstancia que había una formación en género muy diversa. Algunas de las personas que habían asistido pues tenía un conocimiento bastante genérico, pero bueno, con una cierta profundidad sobre la igualdad y la perspectiva de género. Había otro grupo, digamos, que limitaba sus conocimientos o sus capacidades al uso de un lenguaje inclusivo.
Y después había otros que realmente pues, tenían muy poca formación, ¿no? O ninguna y se asomaban por primera vez, digamos, a un curso de este tipo, con la conciencia, eso sí, o con la convicción más bien, de que realmente es importante, digamos, aplicarlo, ¿no? Después también se daba la circunstancia de que las titulaciones abordadas pues eran de distinto signo. Entonces, en algunas de ellas, la perspectiva de género penetra o forma parte ya dentro de los propios contenidos que se imparten, mientras que en otros hay que retrotraerse pues a bien a aspectos que tienen que ver con la visibilidad o bien con temas de, digamos, de trabajo en el aula. Se abordaron tres módulos: los fundamentos para una docencia con perspectiva de género, las estrategias y actividades para los contenidos docentes y la perspectiva de género en el diseño curricular. En el primer módulo, además de, digamos, de actuar como introducción del curso, se incorporó algo que para nosotros es fundamental, que es la legislación española y universitaria, porque esta trasciende el encuadre potestativo, las buenas prácticas o la responsabilidad social. Debemos de decir que entre mucha parte del alumnado y del profesorado todavía hay resistencias y unos ciertos estereotipos a la incorporación de la perspectiva de género, porque creen que realmente en la universidad lo que debe de primar es la meritocracia y la excelencia, sin olvidarse de que estas dos condiciones están muchas veces condicionadas por sesgos de género. Sesgos muy importantes, ¿no? Que nos hacen pues, olvidar la presencia de las mujeres o pensar que si las mujeres no han estado presentes hasta ahora es que no reunían la cualidad suficiente, o que eso ya está conseguido y que no hay que avanzar más. Entonces es importante, digamos, apelar a que no es un tema simplemente de buenas prácticas, sino que la legislación establece que eso tiene que ser así. Y ese establecimiento, pues, afecta tanto, digamos, a las relaciones que se dan en un aula o las relaciones entre las personas, como puede afectar cualquier otro tipo de legislación. O sea, que es una legislación que hay que aplicar y respetar. Antes de llegar a explicar lo que es el efecto de de la experiencia docente realizada o de las experiencias con las que ilustramos esta experiencia docente, eh, haremos una breve síntesis de cuáles son las condiciones actuales en la ingeniería y la arquitectura. Bien, en el curso 2021, pero podría ser similar en el 21-22 o incluso en el 22-23 o en el 19-20, las mujeres matriculadas en las áreas PECs, o sea, Physics, Engineering and Science, Computer Science, no llegaba al 30%. Aquí tenemos que decir que la arquitectura constituye una excepción, puesto que el alumnado de arquitectura ya supera el 50% de mujeres frente a hombres, pero digo que es una excepción en el conjunto de las áreas PECs y de las áreas STEM. Por otro lado, en el curso 19-20, el 32% de las mujeres egresadas pertenecen al campo de la ingeniería y la arquitectura. Y las docentes, sin embargo, son el 24% frente al campos como las artes y humanidades o las ciencias de la salud, que son del 50%. Y por otro lado, la actividad profesional en ingeniería está ejercida por mujeres en una proporción que ronda el 20%. Entonces, ¿qué nos dicen estos números? Bueno, pues al margen de los porcentajes que son realmente escasos, digamos, porque no se alcanza ni el 40% del binomio 40-60, eh, ya no solamente es lo que sucede en las aulas, sino lo que sucede en la práctica cotidiana, ¿no? Que las mujeres, además de ser pocas las tituladas y las egresadas, bueno, tituladas las que están presentes en la titulación y las egresadas, son menos las que se incorporan al campo de trabajo. Y por otro lado, hay un gran problema que es el número de docentes mujeres. Incluso en carreras como arquitectura, donde ya he comentado que el número de alumnas supera al de alumnos, las profesoras siguen siendo un porcentaje que no
pasa de ese 24% en cualquier campo. O sea, eso podríamos aplicarlo, digamos, a todas las escuelas de arquitectura españolas y en parte pues también a las europeas, ¿no? Y seguramente si hiciésemos el estudio en Sudamérica, pues nos encontraríamos con valores muy parecidos. Y ahora, expuesto, digamos, el marco de referencia, hablaremos de las actividades desarrolladas. Se han desarrollado o sea, hemos expuesto las que están desarrolladas en dos titulaciones, no, en dos, digamos, campos, ¿no? En la ingeniería y en la arquitectura. En el campo de la ingeniería, en el grado de mecánica, ingeniería mecánica, ingeniería naval y oceánica en una asignatura de segundo curso y se plantean como trabajos tutelados, es decir, como trabajos complementarios a las acciones formativas del aula. Son tres acciones, una que se llama mecánica femenino singular, otra que es micromachismos de micronada y género en la innovación. La primera de las acciones pretende visibilizar a las mujeres a partir de realizar un trabajo en la que se contextualice el trabajo de alguna científica vinculada con la ingeniería mecánica. El de micromachismos de micronada trata de identificar comportamientos o pequeños, bueno, pequeños que no son pequeños, grandes micromachismos que se dan a lo largo de los estudios en durante las relaciones docente-discente. Y el género de la innovación es conocer qué experiencias hay de incorporación de la perspectiva de género en la investigación en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Entonces, pues también se da una referencia, que es un sitio web, Gendered Innovations, donde aparecen pues una serie de iniciativas que el alumnado pues tiene que analizar. En el campo de la ingeniería, de la arquitectura, perdón, las acciones se llevan a cabo dentro de la asignatura de proyectos arquitectónicos. Y aquí, digamos que la perspectiva de género compete al contenido propio de la materia, por lo que no son acciones informales, sino que son cambios que se dan en el currículo de la materia, ¿no? Y se han tenido en cuenta dos niveles muy diferentes, el de proyectos uno, que es está en primer curso, y en el trabajo fin de máster. Y son experiencias llevadas pues durante cursos pues el primero empezó en el curso 17, 16, 14, 15, perdón, y el segundo, pues durante el curso 17-18, ¿no? Se estuvieron activos 3 o 4 cursos y en estos momentos, pues por cambios en la composición de la organización docente, pues están en otras asignaturas, pero de una manera menos formal. Bien, expuesto esto, la conclusión a la que podemos llegar es destacar la importancia del enfoque crítico y transformador que aporta la perspectiva de género en la docencia en las aulas universitarias. O sea, la perspectiva de género no supone solo el que haya que visibilizar a las mujeres o que abordar un aspecto no contemplado hasta ahora en la práctica docente, sino que lo que se está introduciendo es una herramienta verdaderamente transformadora porque incorpora aspectos no contemplados hasta la fecha y que son realmente importantes y relevantes para la vida social y para la práctica profesional, incluso para la práctica de la docencia. Y después la necesidad de incorporar itinerarios para el profesorado que proporcionen las herramientas y los conocimientos para que el profesorado se dote de recursos para hacerlo. O sea, la perspectiva de género es una herramienta no intuitiva, hay que aprenderla, hay que aprender a manejarla. Tiene distintas formas de aplicarse en función del tipo de titulación o de la materia o del ámbito de trabajo. eh, pero lo que sí se pueden dar son herramientas y métodos para poder, digamos, llevarla a cabo. Y con este curso se pone de manifiesto la importancia del mismo. Llegado a este punto, pues solamente nos queda agradecerle la atención y esperar que haya sido de su interés lo expuesto hasta el momento. Muchas gracias.